Fudena presenta Entre el ambiente y nosotros, un espacio para conversar sobre sostenibilidad y ambiente. Feliz día para todos. Hoy en Entre el Ambiente y Nosotros continuamos con nuestras conversaciones acerca de los ecosistemas marinos y costeros. En el programa anterior estuvimos conversando acerca de los arrecifes de coral. Qué cantidad de cosas que hay que hablar de los arrecifes de coral. Es prácticamente un curso completo en la universidad. Pero la idea es compartir con nuestros oyentes estas características generales de estos ecosistemas tan importantes y luego poder entender mejor cuáles son los riesgos que ellos pueden tener, cómo nos protegen, cómo nos benefician y por qué es tan importante nuestra actitud conservacionista con respecto a estos ambientes. En el programa de hoy vamos a conversar entre el ambiente y nosotros de nuevo con nuestro ecólogo marino Samuel Narciso, pero esta vez vamos a hablar de otro de los ecosistemas marino-costeros súper importante, como son los ecosistemas de manglar. Cuando uno dice manglar, uno cree que es una sola especie, pero no es así. Cuando hablamos del ecosistema de manglar, nos referimos a una composición de especies muy particular. Sí, es importante recordar que existen alrededor de 400 especies en todo el mundo. En el Caribe tenemos 4 especies, hay 2 subespecies que tenemos en el delta del Orinoco, pero básicamente son 4. El mangle blanco, la Guncularia racemosa, el mangle rojo, Rhizophora mangle, el mangle negro, Avicennia germina, y el mangle botoncillo, Conocarpus erectus. Son 4, mangle blanco, rojo, el negro y el de botoncillo. Estos ecosistemas, de forma similar a los arrecifes de coral, están moldeados, digamos, tenemos como factores limitantes la cantidad de sol, todos estos factores que son abióticos, que no son los factores vivos que determinan la presencia de estas especies, especialmente en las zonas tropicales del mundo. Las comunidades o los ecosistemas de manglar se restringen también a la zona tropical del mundo, ¿cierto? Es correcto, y subtropicales también, ¿no? Pero básicamente tropical. Hay una condición que es fundamental para la proliferación de estos ecosistemas, que es la salinidad. Estos son árboles siempre verdes que viven asociados a sistemas marinos y tienen cierta tolerancia a la salinidad, unos más que otros. En nuestro programa anterior hablábamos de qué diversa la costa de Venezuela y veíamos como estas diferencias de zonas de litorales rocosos, pero también de zonas de arrecife, de zonas áridas, etc. Los manglares, ¿en dónde los encontramos dentro de ese espectro? Sí, vamos a encontrar básicamente en las zonas deltaicas, donde hay afluentes de agua dulce, en las diferentes lagunas y lagos cercanos a la costa, lagunas costeras, por ejemplo, salinas, en el caso del Golfete de Cuare, en el caso del lago Maracaibo. Estos son cuerpos de agua que tienen alguna influencia por el agua dulce, entonces vamos a encontrar proliferación de estas especies. Que eso es lo que nos referimos cuando hablamos de zonas estuarinas, ¿no? Donde cambia la salinidad por efecto del aporte de agua dulce de los ríos o la variación de las mareas, que pueden hacerlo o muy salado, porque además hay un efecto de la evaporación, como son el caso de las lagunas costeras que encontramos que a veces son más saladas que el mismo mar, ¿verdad? Claro, estas son las lagunas hipersalinas. Pero que pueden variar su salinidad por la variación en las lluvias o en el aporte de agua dulce de los ríos que caen a ellas. Sí. Por ejemplo, la laguna de Tacarigua, la laguna de Espíritu, de Unare, que tienen esas variaciones amplísimas, ¿no?, de salinidad. Claro, recuerden que esas lagunas tienen una boca que comunica al mar, entonces son cuerpos, no son cuerpos lénticos. Se abren en algún momento y entonces... O sea, que no es un lago, pues se abre, por eso es que hay aporte de agua salada también. Pero entonces sí tenemos lagunas costeras, que son cuerpos totalmente cerrados, que en algún momento de evaporación su salinidad puede aumentar muchísimo. Recuerden que la salinidad del mar, del océano, es de 36 partes por mil. Eso significa que hay 36 gramos de sales minerales disueltas en un litro de agua dulce. Eso es lo que es la salinidad. Entonces, cuando hablamos de lagunas hipersalunas, estamos hablando de 45 partes por mil. Y cuando hablamos de estuarino, estamos hablando de 12, 14 partes por mil. Lo que sí es cierto es que, de nuevo, la constancia de otras variables, como la temperatura y la irradiación solar, son tal vez lo que podrían estar determinando la presencia de los manglares. Salinidad, temperatura, pH, corrientes, etc. Pero es importante decirle que, por ejemplo, en Europa no hay manglares.
Entonces un europeo cuando viene ese ecoturismo, cuando viene ese turismo a Venezuela y hace un paseo en un canal donde ven estos árboles inmensos metidos en el agua salada y quedan impresionados. Es que es una belleza. Todos hemos, tal vez muchos de nosotros han hecho ese paseo por la laguna de la Restinga, que es una laguna costera, que a la vez uno hace ese paseo por los túneles que se abren entre los bosques de manglar, al igual que en Morrocoy y Cuare. Y la laguna de Tacarigua, hacer estos paseos y ver estos manglares majestuosos que miden hasta 30 metros, en el caso del Delta Orinoco, es toda una experiencia. Hay un caso bien interesante que lo usamos, digamos, en mis clases para explicar una condición que se llama la zonación, ¿no? En ecología, que es cómo van cambiando las especies que aparecen en un gradiente horizontal. O sea, a medida que nos movemos del mar hacia la parte de tierra firme, hay una variación de las especies. ¿Quién mejor que los manglares para explicar la zonación? Si volamos y vemos los manglares y vemos esta zonación desde el aire, es impresionante porque el color de la hoja es diferente de cada una de las especies. Por ejemplo, el mangle negro tenemos un verdor diferente al mangle rojo, es un verde más fuerte. Desde arriba podemos ver esa zonación porque vamos a ver la tonalidad de verde, que son especies diferentes. O sea, lo importante es que cada una de las especies que componen estas comunidades tienen unas características particulares que les permite vivir más sumergidas o más hacia la parte de tierra firme, y a eso me refiero con la parte de zonación, ¿no? Sí, a eso me refería también cuando tú lo ves desde el aire, cuando vas desde tierra firme hacia el mar, vas a ver cómo cambia el verdor, porque cada especie tiene una tolerancia a la sal. Por ejemplo, en la Vicenia germina, que es el mangle negro o mangle prieto, como se lo conoce en el resto del Caribe, va a encontrarse en zonas donde la salinidad es mucho mayor. Por ejemplo, en la laguna hipersalina, en todas las albúferas, en todas las marismas, en todas las lagunas costeras, vamos a encontrar esta especie. El mangle botoncillo es un árbol que es con los carpus erectus, lo vamos a encontrar más hacia tierra firme, porque tiene menos tolerancia a la sal. Y el mangle rojo lo vamos a encontrar totalmente metido dentro del mar. Entonces lo que nunca vamos a encontrar es el mangle rojo en tierra firme. Es correcto. Más bien, si es que el mismo efecto de las raíces del manglar, de ir como agrupando el sedimento, lo que va a ocurrir es que se va a ir como migrando, digamos, la comunidad de manglar rojo hacia el agua, y sustituyéndose por las otras especies que son más tolerantes al sedimento, pues a la tierra firme, ¿no? Y de ahí una importancia del manglar es que el mangle rojo le gana terreno al mar. Sus raíces zancudas o sus raíces aéreas, aparte que son unos filtros importantes también, atrapan sedimento y van ganándole terreno al mar. Entonces, al igual que el arrecife, estos ecosistemas pueden proporcionar tierra firme. Además que son unas barreras protectoras de contra huracanes, contra mareas, etcétera. Y mucha de la pesca comercial dependen de estos manglares. Depende de los manglares, sobre todo el manglar rojo. Quería mencionar eso, Samuel hablaba ahorita de las raíces zancudas. Se refiere a la forma que tiene particular las raíces de los manglares, donde las raíces, si se quiere, las ves desde afuera, pero cómo se sumergen. Y también puedes ver, observando las raíces, el efecto de las mareas. Y muy interesante es ver, podríamos hablar un poquito quién vive dónde, dentro de una planta de manglar o una comunidad de estas de manglares. Vamos a ver toda la diversidad de especies que están asociadas en diferentes niveles de profundidad, en diferentes niveles en cuanto a la parte que está fuera del agua, dentro del bosque de manglar, en la parte superior del dosel del manglar, y asociados a las diferentes especies digamos, en sentido horizontal, ¿no? Nosotros tenemos un trabajo bien interesante que vamos a hacer un programa entre el ambiente y nosotros para conversar acerca de las ostras. Es un trabajo que hemos llevado a cabo hace mucho tiempo, y cuál es la importancia de los manglares para las ostras. Ya regresamos. Hablemos un poco de esa diversidad de especies asociadas a las diferentes partes de la comunidad de manglares. Estas raíces sumergidas en el agua, es impresionante la fauna asociada a estos cuerpos sumergidos, que son microhábitats totalmente diferenciados de una raíz a otra. Podemos encontrar equinodermos, por ejemplo. Como los erizos, por ejemplo. Como los erizos, las estrellas, podemos encontrar. O estrellas de mar. Estrellas de mar. Y están asociados a estos sistemas. Otros que podemos ver asociados son las esponjas. La diversidad de esponjas asociadas a estas raíces es impresionante. Además que los crustáceos y los moluscos también dependen de las raíces sumergidas. Y hay un recurso muy particular, que tú lo acabas de nombrar ahorita, que es la ostra de mangle. Esta ostra de mangle está asociada a las raíces de mangle rojo y
la cantidad de personas que se benefician de la venta y extracción de este recurso es enorme. Solamente en Cuare existen 400 familias que se benefician de la extracción de este recurso. Entonces dependen del manglar. En las raíces son como una especie de refugios también para las larvas de peces. Viven ahí, digamos que de alguna manera están como protegidas del efecto de las corrientes y del oleaje hasta que alcanzan un tamaño tal vez de juveniles o algo. ¿Cierto? Claro, es que estas raíces sirven de barrera protectora a los alevines de pequeños peces. O sea, son pequeños peces que viven sus primeras etapas dentro del manglar. Una vez que llegan a otra etapa pueden salir y entonces gracias a estos manglares encontramos especies de importancia comercial como los corocoros, las paguaras, los lebranches, todas esas especies de importancia comercial que están asociadas al manglar viven gracias a estas raíces. Después tal vez como adultos vayan a aguas más abiertas, pero lo importante es que para poderse ellos reproducir y superar estas primeras etapas de vida, se refugian en las raíces. Necesitan el manglar. Entonces, y ahora vamos subiendo un poco, nos salimos del agua y ¿qué encontramos ahí? Podemos encontrar hasta mamíferos metidos ahí. Claro, hay mamíferos que viven exclusivamente dentro del manglar. El zorro cangrejero. El zorro cangrejero. Hay serpientes también que viven dentro del manglar. Y no hablar de la avifauna. Hay que mirar para todos lados porque es que la diversidad de cosas que uno puede encontrar, antes incluso de verlos como desde afuera, que uno ve como la gran cantidad de aves que pueden usar estas pequeñas islas de manglar que se forman en diferentes partes, o las que están al nivel de la costa, o incluso más tierra adentro, que usan la copa de los árboles como o sitios de anidación o de posaderos, ¿no? O sea, dormideros también. Para dormir. Fíjense que cómo dependen los unos de los otros, ¿no? Claro. Y todo porque el manglar como que les da el marco para su vida, ¿no? En este ecosistema nada sobra, nada falta. Todo está relacionado. Inclusive estas grandes bolas que vemos negras en los árboles son nidos de termitas. Ellos se encargan de descomponer esta madera de aquellos árboles que se mueren y aportan entonces todos esos nutrientes nuevamente al sedimento. Y así los árboles que están naciendo, a las pequeñas plántulas, pueden absorber los nutrientes nuevamente. Están fertilizados. Entonces todo un ciclo que vemos hasta bien termitas, interesante. Sí, las vemos con mucha frecuencia dentro de estos bosques de manglar. Apenas se muere un manglar, llegan las termitas y empiezan el proceso de descomposición. Y vemos la competencia interespecífica y extraespecífica. Como podemos ver, entre dos individuos de la misma especie pueden competir hasta llegar a cubrir el espacio que dejó uno de los manglares que murieron. Cuando uno muere, empiezan a componerse las termitas, dejan ese círculo abierto, como un claro, y entonces todas las plántulas que tuvieron ahí, las pequeñas plantulitas que tuvieron años esperando esa oportunidad, empieza una competencia enorme. Plántulas que tú ves que pasaron años sin crecer, inmediatamente se abre y empieza esa competencia para ver cuál de esos árboles va a ocupar ese espacio que dejó el que murió. Una experiencia educativa, sin duda, pero además una experiencia de vida para todos, digamos, de entender qué son estas plantas, qué es ese bosque que está ahí, adentrarse un poco y ver con curiosidad, como científicos ciudadanos que queremos ser todos, y mirar con cuidado qué cosas encontramos, qué animales, qué plantas asociadas, cómo cambian esta diversidad de especies. Pero vean qué cantidad de aves hay. Hay unas aves que son típicas de estas zonas, por ejemplo, las fragatas, ¿no? Las tijeretas de mar, sí, que tú la ves en época reproductiva, que los machos se les inflan, la parte de debajo del pico, exacto, que se les infla y se le pone rojo, que es el macho del grupo, y ellos hacen sus nidos justamente en el manglar, ¿no? Claro, y tenemos especies exclusivas del manglar. Tenemos la reinita del mangle, que es exclusivamente del manglar. Tenemos un pequeño... como canario de manglar. El canario del manglar también. El martín pescador. Tenemos 3 especies que viven también en el manglar. Es importante desde otro punto de vista, hablamos siempre como de los servicios ecológicos, si se quiere, de una comunidad, un ecosistema de manglar. Hablamos también de la captación de carbono. Y lo importante que es desde todo este punto de vista que hemos mencionado, que en Venezuela los ecosistemas de manglar están protegidos por la ley. Muchas comunidades tal vez que viven asociadas a las zonas costeras, a veces están usando las especies de manglar para talarlos para el uso como estacas, por ejemplo, que otro tipo de usos como leña, no sé. Es que el manglar tiene una madera tan dura que desde tiempos inmemorables a la vez, ¿verdad? Han sido un recurso invaluable para las comunidades que están asentadas en estos lugares donde están los ecosistemas de manglar. Los guaraos viven del manglar, dependen del manglar, interactúan con el manglar, son parte del manglar y su vida tiene que ver con el manglar y saben cómo conservarlo. Ahora, hay otras comunidades donde no han podido saber aprovechar como tiene que ser los recursos que viven en este manglar. Recuerdo ahora cuando tuvimos la crisis de combustibles y gas doméstico, el manglar fue uno de los más golpeados a nivel costero. Claro, como leña. Como leña, sí.
Bien, para concluir en el programa de hoy, que al igual que los arrecifes coralinos, los manglares nos da para hablar bastante. Pero bien importante, digamos, las recomendaciones, tener en cuenta, estas son comunidades que nos están dando beneficios desde todo punto de vista, desde la diversidad biológica que podemos tener, desde la captación de carbono, producción de oxígeno, formación de suelo, protección contra los efectos de los embates de las mareas, huracanes, etc. Y por eso los manglares y los ecosistemas de manglar son tan importantes, hasta como una oportunidad de educación y de sensibilización a nosotros, los científicos ciudadanos. Continuaremos hablando de un caso particular que tenemos con los manglares, que es la ostra de mangle, en un próximo episodio de Entre el Ambiente y Nosotros, donde vamos a hablar de un proyecto bien interesante que tenemos en ese sentido. Quédense con nosotros, acompáñenos en nuestra serie de programas, síganos por nuestras redes, @Fudena, en nuestro canal de YouTube en Fudena, donde pueden ver algunos de estos cuentos que conversamos aquí, pero también acompañados por nuestros videos. Hasta una próxima edición de Entre el Ambiente y Nosotros. Gracias, Samuel. Un placer. Este podcast es una producción de Fudena, con el apoyo de EPA, ayudando a construir hogares. Que tengan un feliz día. Fudena.